queridos, bienvenidos un día más a mi canal. Si tú no me conocías, es la primera vez que pasas por aquí, pero te gusta este contenido y te gusta lo que ves, no olvides suscribirte al botoncito de aquí abajo y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevo vídeo. También puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de vídeos exclusivos de temática variada realmente, porque hay veces que subo BDSM, otras subo un salseo y otras pues subo música o asesinos en serie más, digamos, hardcore. Y si quieres tener un detalle con esta creadora, pues en la cajita de información está mi PayPal y si no, aquí debajo hay un corazón con el símbolo del dólar para que hagas una donación. Y ahora vamos con otro de estos estilos que mucha gente asocia a la subcultura gótica y al gótico, y son estilos que no solo no tienen nada que ver con la subcultura gótica, sino que les da mucha rabia que se les considere góticos y reniegan absolutamente de esto. Ahora explicaremos por qué hay, digamos, estilos como el metalhead, el D-rocker o que no aceptan o que no les gusta que se les mezcle por el gótico, porque realmente hay un motivo, ¿vale? El Ribbit Head básicamente es un movimiento, bueno, es un estilo que surgió a partir del punk. Por eso mucha gente, por el tipo de estilo, de estética y la música más o menos que les gusta, pues se asociaba mucho con el gótico. Sin embargo, ellos no surgieron, no es un subestilo que surgiera a partir, porque como sabéis la subcultura gótica surge y a partir de surgir la subcultura gótica surgen los subestilos. Ellos no, ¿vale? Ellos surgieron directamente del punk. Pero ya os digo, no les gusta que se consideren góticos porque ellos no digan, digamos, la ideología gótica, que es como una carencia de ideología política y religiosa al fin de cuentas. Podéis reconocerlo por su aspecto porque si os fijáis es que es totalmente como el look del cibergot. Simplemente que el cibergot apuesta muchísimo por los colores fluorescentes o neón y en este caso no, ¿vale? En este caso sería siempre tonos súper oscuros más asociados en realidad con el gótico, porque el cibergótico en sí tampoco es que esos colores tan llamativos no deberían... bueno, ya hablaremos del cibergo y aclararemos eso. Pero la cuestión es que ellos llevan plataformas, llevan rastas, llevan pantalones de vinilo, llevan las máscaras típicas del cibergot. Entonces llevan toda la estética del cibergot. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de música les gusta a ellos? ¿Les gusta el techno? Obviamente a ellos también les gusta el techno, porque obviamente todo va casado con su estética. La única es que a ellos no les gusta el rock gótico, ni el metal sinfónico, ni el dark wave, ni el new wave, ni lo que es la música gótica. A ellos les gusta una música más hardcore. Una música más hardcore. Un ejemplo que os puedo poner, mirad, un ejemplo de estética de este estilo sería Night is Nice. Pondré por aquí porque obviamente no lo he pronunciado bien. O Ministry. También que les suele gustar mucho Rammstein. Lo que pasa es que ocurre que yo personalmente no conozco a nadie de la subcultura gótica, no conozco a ningún gótico que no le guste Rammstein, o que no le guste Ministry, o que no le guste Night is Nice. Es que son grupos demasiado icónicos como para que no te gusten y demasiado asociados de nuevo a la subcultura gótica. Sí es verdad que son más hardcore, entonces digamos que se pierde un poco como la pasividad gótica, ¿vale? Que es un poco como lo que hay metido de la subcultura gótica. Ahora bien, ¿por qué estos subestilos no les gusta que se les mezcle con el gótico? Bien, tenéis que saber que el punk es un movimiento súper reivindicativo. Es un movimiento muy antisistema, en plan somos anarquistas, somos ocupas, somos ateos, en fin. Tú si eres ocupa ya no eres, o sea, si eres ocupa, perdón, si eres punk, yo esto lo sé por mi primo, siempre lo he dicho, ¿no? Yo he sido gótica, pero yo realmente empecé en lo que es la cultura punk por mi primo, que mi primo de hecho hoy en día sigue siendo punk. Entonces, como que lo he vivido más. Ellos son un movimiento como súper reivindicativo, ¿sabes? Y son muy, digamos, comunidad. Entonces tú cuando eres punk no lo eres solo por una estética. Porque es más, los punk desprecian, o sea, no he visto un movimiento que desprecie más a los posers, ¿vale? Entonces, claro, cuando ellos reivindican una serie de derechos, tanto políticos, sociales, incluso ambientales, religiosos, y ellos mueven todo ese movimiento y de repente surge el gótico, que es como la parte, es lo mismo, digamos que es una parte como de ellos, no reivindicativa, súper pacífica y que encima apuesta por el individualismo. Entonces es como todo lo que un poco desprecian los punks, en plan la pasividad y la tranquilidad, convertido en una subcultura. Entonces es muy normal que te encuentres a punks. Hombre, los de la vieja escuela, sabes que ya son más mayores que mi primo, porque mi primo, de nuevo, sí es muy radical con los góticos. Sí es verdad que pueden llegar a entenderlo, el significado de la subcultura gótica, cómo surgió lo gótico, pero
pocos, ¿vale? Tienen que ser personas más adultas, que lo hayan vivido mucho, que no lo tengan tan, digamos, metido dentro. Porque para ellos, ya os digo, el movimiento punk, al ser un movimiento tan reivindicativo, tan apolítico y, ya os digo, tan contra la iglesia, porque es que nada más, si queréis escuchar canciones de punk en español, hay muchos grupos españoles que podéis entender la letra y vais a ver cómo de reivindicativa es contra el gobierno, contra la iglesia, contra el Estado, contra la monarquía, en fin, ¿sabéis? Es contra todo. Entonces, y de repente aparece el gótico, que el gótico es como súper tranquilo, en plan de no, yo vivo a mi bola, vivo y dejo vivir, pero si es verdad que no me gusta lo que hay actualmente. ¿Yo me voy a unir a un movimiento para luchar contra esto? Pues no. Pero tenéis que saber que también hay góticos reivindicativos, es decir, hay góticos feministas y hay una bandera gótica feminista, hay una bandera gótica LGTBI, que no es igual que la LGTBIQ+ normal, pero claro que hay góticos reivindicativos, solamente que no es una subcultura o un movimiento que se rija por ello. No tenemos una base religiosa, ni política, ni social, ni nada, ¿no? O sea, nosotros nos regimos por otras cosas, digamos por gustos, ¿no? En plan la lectura, la música, la moda, el individualismo, el pensamiento propio. Y eso es algo que ya os digo, en la comunidad punk está muy mal mirada y es entendible que un movimiento que surgió para reivindicar tanto, de repente salgábamos ahí nosotros en pequeñito, en plan de no, pero yo despacito y en puntillas que tampoco me quiero meter en follones. Para ellos es frustrante. Por eso este tipo de subestilos, digamos que como que tienen la parte gótica en cuanto a vestimenta, porque obviamente esta vestimenta de punk, perdonadme, es que ni siquiera la cyberpunk, que sería la más parecida a la cybergoth, obviamente, no es así, ¿vale? No es tan oscura ni es de esta manera. Obviamente esto tira mucho más para el gótico. En cuanto a las canciones, sí, son más hardcore, son más fuertes, pero es que la temática sigue siendo gótica, ¿me entendéis? Entonces, realmente yo puedo entender que estos subestilos, pues cuestión política, social, mental, no se quieran asociar con el gótico, pero es que luego tienen que reconocer que estéticamente y demás tienen mucho de su cultura gótica. Pero claro, al ser un movimiento como el death rocker derivado directamente del punk, pues oye, tampoco los podemos meter porque al fin de cuentas la subcultura gótica sigue siendo un derivado del punk. Entonces, ahí abro debate de la gente, pero sí es cierto que hay muchísima gente que sigue este tipo de estética y este tipo de filosofía, pero sí se considera gótica y hay gente que lo sigue a rajatabla y no se considera gótica. De ahí que muchísima gente se haga una confusión, pero bueno, no hay confusión posible, ¿vale? Es un estilo totalmente diferente a cualquier subestilo de la cultura gótica, porque en el momento en el que ellos mismos dicen que no se consideran de la subcultura gótica, ni siguen el tipo de ideología, conjunto de ideas que defiende la subcultura gótica, ni la música y demás, está claro que no son góticos. Y ahora, ¿cómo saber si tú realmente perteneces a este grupo? Bueno, pues es tan fácil como si te gusta muchísimo, obviamente, el techno, si te tiene que gustar algo, el cyberpunk o el cybergoth, es decir, la estética. Y bueno, también tienes que ser que no quieras que te relacionen con el gótico, en plan ideología, pensamiento y música. Y te gusta todo lo más oscuro y morboso de la vida. Así que nada, ya habéis visto que el Rivizkea pues realmente es un estilo propio que deriva del punk igual que derivó el gótico, por lo tanto no se puede considerar dentro del gótico, además de que este estilo surgió mucho antes de que surgiera el subestilo cybergoth, ¿vale? O sea, que por años y tal este estilo es mucho más antiguo que el cybergoth, por lo tanto sería más fácil o sería más lógico pensar que el cybergoth se confundiera con ellos que ellos con el cybergoth, pero claro, es que la gente no conoce apenas estilos que han surgido a partir del punk, el único que sí que conocen es el gótico. Y hay mucha confusión de gente que dice, ¿y el emo? Bueno, el emo, ahí, ¿vale? Porque el emo fue como posterior y tal, y aquí estamos hablando más de surgimiento en plan, le estamos hablando de los 80, ¿vale? A partir de los 80 estamos hablando, y el emo pues es posterior. Y bueno, sin nada más, espero que te haya quedado claro este estilo, que es diferente, como ves estamos haciendo pues no subestilos góticos y estilos góticos, hay de todo. En fin, que nada más, que simplemente te quería decir que si te ha gustado este vídeo me regales un pedazo de like, que no olvides suscribirte a mi canal secundario de cocina, que cocino súper bien y además me gusta mucho cocinar. Y también te digo que me sigas por mis redes sociales, que me comentes, que los comentarios me dan la vida y que te pases por mi servidor de Discord porque quizás encuentres algo que te interese.
como por ejemplo la cantidad de libros y cosas que subimos a ese servidor y que obviamente estamos entre todos ahí compartiendo. Sin nada más, recuerda que aquí hay vídeos los lunes, los miércoles y los viernes. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.